Hemos hablado de las elecciones, ¿no? Unas elecciones donde el oficialismo, el peronismo, el radicalismo, la izquierda, todos, la mayoría de las fuerzas políticas van divididos en esta elección que va a disputarse aquí en territorio porteño el próximo 18 de mayo. Vamos a hablar, hemos hablado la semana pasada con la primer candidata de la Fuerza Confluencia y ahora nos toca el turno de la Fuerza Nuevo Más, representada en esta instancia por Violeta Alonso, quien es la segunda candidata a legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Violeta, muy buenos días. Roberto Villalobos y equipo te saludan. Hola Roberto, ¿qué tal? Buen día. Un Bien, gusto, gracias por la invitación. no, por favor, un placer. Nosotros la idea es ir de acá hasta el 18 de mayo trayendo a los actores que van a disputar estas bancas aquí en el Parlamento porteño y un poco para que nos cuentes qué labor vienen desarrollando. Sabemos que tenés una amplia trayectoria a nivel educativo, que sos docente, participás de centros de estudiantes. Contanos un poco esa impronta y cómo vienen preparando la campaña aquí en la ciudad. Dale. Bueno, así como vos mencionás, yo soy docente de lengua en colegios secundarios. También soy estudiante de la licenciatura en Letras en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y efectivamente, bueno, soy la segunda candidata en la lista de la izquierda en la ciudad. Una lista muy joven, es la lista que en promedio es más joven en esta elección a la legislatura, un promedio de 30 años. Una lista que busca representar a los trabajadores, a los estudiantes, que busca construir y proponer una ciudad donde la juventud tenga futuro. Por eso hablamos de la necesidad de una ciudad con un programa anticapitalista, porque vemos que venimos de distintos modelos de país, el modelo de país propuesto por el peronismo, de un estatismo que no da solución verdadera a los problemas sociales, ahora el proyecto ultra liberal de Javier Milei que está destruyendo las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras y que está atacando la educación pública y la educación universitaria también en particular gravemente. Así como acá en la ciudad de Buenos Aires venimos de muchos años del gobierno del PRO, que ha desfinanciado también sistemáticamente la educación pública, la salud pública, tenemos escuelas que se caen a pedazos, tenemos salarios docentes que están por el piso y por eso también es que queremos que la voz del movimiento estudiantil se exprese en estas elecciones y queremos expresar otro programa para el país, que es un programa que parta de las necesidades de las grandes mayorías y que para obtener que se cumplan esas necesidades, bueno, afectemos la ganancia de ese sector empresario que se enriquece año tras año y gobierno tras gobierno, mientras las grandes mayorías estamos cada vez peor. Por eso nos presentamos en estas elecciones con un manifiesto anticapitalista en esta lista que también está encabezada por Federico Buenocur, que es maestro de escuela primaria, que está acompañada por trabajadores no docentes de la universidad también, además de, por supuesto, otros sectores, trabajadores de reparto, sectores del movimiento feminista, de los derechos humanos, una amplia gama de representación para los trabajadores y la juventud en general. Ahora, vos sabés que escucharte me hace reflexionar y acordarme a mi paso por la escuela secundaria, ¿no? Yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Hipólito Vieites, asesor del Consejo de Convivencia Escolar, un instituto educativo que en su momento tenía más de 2.000 alumnos y nosotros decíamos justamente que queríamos involucrarnos en política para transformar las realidades, ¿no? Para sacar a los oportunistas, a estos negocios que terminan haciendo, lo vimos ayer con el paro, lo vimos con el endeudamiento del FMI, pero vos sabés que allá han pasado varios años y continúa lo mismo. O sea, ¿qué se habla entre los estudiantes, entre la comunidad educativa respecto a escuchar siempre lo mismo, ¿no? Vemos que avanza el tiempo, pasan los años y seguimos con los mismos proyectos o los mismos ideales que no podemos, digamos, de alguna forma derrocar. Mm. Bueno, nosotros hablamos de la necesidad de una renovación en el campo de la política, también en el campo de la izquierda en particular, y hablamos de la necesidad de una alternativa distinta a todos los gobiernos que hemos tenido en Argentina en las últimas décadas. Y entendemos que efectivamente lo que todavía no se probó en nuestro país es el anticapitalismo, es el gobierno de las y los trabajadores, y eso es lo que venimos a proponer en estas elecciones. Y yo, por ejemplo, bueno, en mi facultad en la que estudio, con mis compañeros que nos organizamos en la agrupación Ya Basta, que venimos de realizar el quinto campamento anticapitalista,
venimos viendo todo un sector de estudiantes y de jóvenes que nos cuestionamos el país en el que estamos, pero de raíz, que nos cuestionamos el conjunto del funcionamiento institucional del sistema de presidencia, del Congreso, de la justicia, donde vemos que no se da respuesta a nuestras necesidades. Sin ir más lejos, bueno, el problema con el Congreso que la aprueba, ¿no? Y durante el año pasado le aprobó a Milei toda una serie de leyes antipopulares que iban en contra de las necesidades de las grandes mayorías. Nosotros queremos cuestionar cómo se lleva adelante la producción en el país, algo que en general ningún gobierno ha tocado. ¿Por qué es que está en manos de una pequeña minoría de la sociedad decidir cómo qué se produce, utilizando qué recursos, para qué objetivos? Hoy por hoy tenemos una economía, como es así en todos los países capitalistas, que se rige según la búsqueda de ganancia de ese sector minoritario, que es el sector, bueno, que es propietario de los grandes campos, de las grandes fábricas, de los bancos, y vemos que no se dirige la sociedad, la producción, la economía, de acuerdo a cumplir con lo que los jóvenes, por ejemplo, necesitamos para tener un futuro. Hoy vemos que nos cuesta poder pagar un alquiler, que nos cuesta poder terminar una carrera porque tenemos que laburar un montón de horas para poder sostentar nuestros gastos. Vemos que hay recortes también sobre nuestra educación, que nos dan horarios que no nos permiten cursar como quisiéramos y que en ese sentido necesitamos una alternativa en la ciudad y en todo el país para que haya un cambio verdadero. Que Milei mintió, vino a decir que él era el representante de ese cambio, que él era el outsider de la política tradicional, y eso era una pura mentira. Para empezar, es tan casta como cualquier otro de los de arriba, lo quiso poner al hijo en la Corte Suprema, que es ultra casta, pero además y sobre todo porque Milei no cuestiona esta estructura económica de nuestro país tan desigual, tan injusta, sino que al contrario la fomenta y aumenta ese abismo que hay entre los trabajadores, entre la juventud y esa minoría de las, por ejemplo, 50 familias más ricas del país que en los últimos años se vienen enriqueciendo, en los últimos 5 años, en un 70%, mientras que la grande mayoría de la sociedad vive otra cosa muy distinta. Buen día, Diego Maggio te saluda. Vos es que estamos hablando, vos mismo de tus palabras salió raíz, cambio de raíz, capitalismo, socialismo, bla, 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 bla. Bueno, todo eso es medio difícil de hacer un volantazo, un cambio, bla, bla, bla. En el medio, y en este programa venimos siempre escuchando propuestas y acercando propuestas a la gente, tenemos, no sé, derecho a los animales, derecho a los niños, cuestiones de jubilados. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, hablemos de comercio, hablemos de seguridad, hablemos de hospitales, hablemos de educación, hablemos de un montón de cosas. Pero me golpeó el gran dilema que vengo escuchando hace 30 y pico de años, porque vos decís, el Congreso aprobó un montón de medidas y después decís una minoría. El Congreso representa a las mayorías que supuestamente, más allá de si nos comimos o no el discurso de Milei, bla, 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 pero hay una contradicción, y no en lo que vos estás diciendo, sino en la Argentina desde años, cómo el Congreso llega a representar supuestamente toda esta mayoría que lo votó y después terminan haciendo en contra de la gran mayoría hasta que los votó. No solo el presidente, que dijo una cosa y terminó haciendo otra. En otro programa de radio, el otro día que alguno participa acá, también hablamos de Menem, cuando dijo, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Esas medidas antipopulares. Y la otra pregunta es, a todos nos gustaría los mejores de los derechos para los trabajadores, los mejores, y tenemos acá a Víctor Rodríguez, que es un gran representante del Partido Obrero. ¿Cómo podemos hacer para esta dicotomía entre capitalismo, comunismo, socialismo, participación ciudadana, derechos de los trabajadores, y que no haya tanto tironeo de un lado para el otro? Porque si no, gana uno, tira la sábana para un lado, vuelve el otro y vuelve a rectificar todo. Bueno, en primer lugar, esto que vos planteás de esa desconexión, ¿no? En la representación que supuestamente tendría que ejercer el Congreso sobre la mayoría de la sociedad, efectivamente está quebrada esa representación y lo que la gente cree estar votando después no resulta ser lo que se lleva adelante y aquellos que la gente ha confiado para que la representen luego actúan en contra de sus intereses. Por eso nosotros planteamos desde también el Nuevo Más en estas elecciones, bueno, la izquierda en la ciudad también, la necesidad de plantear de conjunto otro sistema para el país y por eso proponemos una asamblea constituyente, que eso es una instancia mayor
de la instancia máxima que pueda haber en nuestro sistema democrático actual, que es una instancia donde se pueda discutir a fondo todo, que se pueda discutir cómo funcionan las elecciones, cómo funcionan las instituciones representativas, que se pueda discutir cómo se organiza la producción y la economía en el país, que se pueda discutir cómo funciona la justicia, que se pueda discutir absolutamente todo, justamente para solucionar o para buscar cambiar estos problemas estructurales que vemos hace muchos años, muchas décadas en nuestro país. Por eso planteamos una asamblea constituyente soberana que pueda replantearse toda la Constitución argentina, que pueda replantearse las bases de funcionamiento de nuestro país desde cero, porque efectivamente creemos que es un sistema que está siendo totalmente disfuncional para los intereses de los trabajadores, de las juventudes, y que nos parece que hay que cambiarlo a fondo. Y después, por lo otro que vos comentabas, sí, obvio. Nosotros tenemos una serie de propuestas que parten de la necesidad que tienen las grandes mayorías. Por ejemplo, nuestra propuesta de un salario mínimo de 2 millones de pesos para los trabajadores y las trabajadoras, entendiendo que hoy la canasta básica sin alquiler está en 1.600.000 pesos. Y para poder realizarlo, planteamos, sí, una distribución distinta de lo que es la riqueza en nuestro país y efectivamente consideramos que los intereses de las grandes mayorías tienen que estar por sobre los intereses de una minoría que se viene eh, viendo favorecida por todos los gobiernos hasta el momento. Entendemos que sí, ahí hay que pegar un volantazo y que por eso tenemos una serie de propuestas que van en relación a aumentar en una gran medida los impuestos a las grandes riquezas, a las exportaciones del campo, a la producción de la megaminería, porque entendemos que eso es lo que hace falta para garantizarle a la población las condiciones de vida que necesita y que se merece. Bueno, una palabra importantísima es la paz mental, ¿no? Mm. Hoy día, sabiendo qué salario tenés, para qué te va a alcanzar y qué sé yo. Y hoy tenemos en el programa el lujo siempre que nos acompaña el licenciado Víctor, nuestro querido amigo desde México, un estudioso, un psicólogo muy capacitado, y no voy a decir su currículum porque perdemos el programa, pero justamente va a hablar de ese miedo que tenemos permanentemente a perder el trabajo, a estar sin poder pagar las cosas, esa incomodidad que no es solo en Argentina, en México, sino que es en el mundo. Así que bueno, sí, un poco de estabilidad estaría muy bueno que podamos lograrlo, ¿no? Sí, seguro. Una estabilidad, pero una estabilidad donde se pueda vivir. Porque otra cosa es la estabilidad en un momento de recesión, donde aceptás tener un laburo pésimo, que capaz no te echan, pero tampoco llegás a vivir como la gente, ¿no? Tenés que estar trabajando capaz 12 o 13 horas todos los días solamente para llegar a comer y para poder llegar a sostener tu familia si tenés una familia. Y esa no es tampoco el tipo de estabilidad de la paz de los cementerios que nosotros buscamos, sino que es un futuro donde tenga la mayor parte de la población el acceso a, bueno, cumplir sus necesidades y también tener algo de tiempo para sí mismos, para desarrollarse en el ámbito que quieran, bueno, en términos de la juventud, para poder estudiar una carrera, para poder pasar tiempo con la familia, para poder dedicarse al arte, a la cultura, al deporte, a lo que fuera, a lo que cada cual le apasiona. Nos parece que eso también tiene que ser un derecho para todos y para todas. Así que bueno, por eso esta idea de un manifiesto anticapitalista que llevamos también en estas elecciones y que, no quería dejar de mencionar, vamos a estar presentando también a las propuestas de la lista y a nuestros principales candidatos hoy a la noche en un festival de rock que vamos a estar haciendo en la Facultad de Filosofía y Letras en Puan 480 a partir de las 19 horas, así que también invitar a todos quienes están escuchando a que se puedan acercar a este Festival de Rock Buenos Aires en Llamas, donde estaremos presentando nuestra lista. Bien, recién mencionábamos la conformación de listas, ¿no? Y que muchas fuerzas van divididas, incluso el peronismo porteño lleva como cabeza de lista a un radical, la lista más oficialista, ¿no? O más representativa en cuanto a las fuerzas que integran esta lista. ¿Ustedes por qué van divididos? Sabemos que hay dos listas de izquierda. ¿Cuál fue el motivo? Bien, nosotros desde el Nuevo Más le hicimos la propuesta al Frente de Izquierda de poder conformar una lista común en estas elecciones. Lamentablemente no recibimos respuesta de su parte. Nuestra referente Manuela Castañeira a nivel nacional, nuestro referente Federico Bunocura en la ciudad, les hicimos
llamamientos públicos a Nicolás del Caño, a Miriam Bregman, para conformar una unidad a la cual no nos dieron una respuesta. Lamentamos que eso sea así, entendemos que es el Frente de Izquierda el responsable de que esa unidad no se pueda llevar adelante y como decía anteriormente, nosotros sí proponemos una renovación de la izquierda también con la juventud y con los movimientos de lucha desde abajo que venimos siendo protagonistas en la lucha contra el gobierno de Milei, como es el caso del movimiento estudiantil, bueno, en mi caso, entre muchos otros. Víctor Lenin tenía algo para comentar. Sí, sí, por favor, para Violeta. Pues primero que nada, Violeta, felicitarte que desde muy joven estás en esta parte de la política. Y la otra, pues también de una carrera tan hermosa y tan perdida también para, para nuestra sociedad latinoamericana. Porque al final de cuentas es ahí donde vienen las ideas, ¿no? De la filosofía, viene nuestra ciencia. Y las grandes naciones, por lo regular, siempre se hacen con grupos de intelectuales que pertenecen a tu profesión. Ahora, como todo pensamiento puede llevarnos a un triunfo, como tú decías también, existe a veces solamente un grupo reducido de gente que gana al respecto en esta parte capitalista, pero también podemos ver, por experiencia de otros países, que tanto la parte derecha, el capitalismo, como también la parte de izquierda, el socialismo y comunismo, ambas tienen sus lados positivos para la sociedad, pero también sus lados negativos, y que en esta transición es el ser humano o los grupos, instituciones, las que se corrompen. Aquí a la parte a la que voy es, ¿por qué no pensar, en lugar de ser duales, de yo soy de capitalista, yo soy socialista, ¿por qué no ser de centro? ¿Por qué no ocupar las fórmulas que ya han servido, ya se han comprobado a lo largo de muchas décadas, tanto en la Argentina como en otras partes del mundo? Digo, es una propuesta y máxime con respecto a las corrientes filosóficas que tú manejas, ¿sí? Entonces, Yo creo que esa sería la pregunta. Gracias. Está bien. Gracias por tu pregunta. Yo creo que estamos en un mundo que no le deja mucho lugar al centro en este momento. Es una nueva era también de los extremos la que estamos atravesando. Tenemos, por ejemplo, la competencia comercial entre Estados Unidos y China, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Tenemos un mundo en el cual en este momento están amenazados los derechos más básicos que tenemos las personas, incluso los derechos más básicos de los trabajadores que se han conquistado en el siglo XX hoy están siendo cuestionados por la precarización laboral, por las nuevas modalidades de la explotación, con lo cual no vemos que hoy en este mundo haya una posibilidad de una salida de centro, porque además es propio de la clase capitalista, de la clase gobernante, buscar maximizar sus ganancias. Es propio del empresario buscar maximizar sus ganancias y en ese sentido no se deja mucho espacio a ese bien común, podríamos decir. Nosotros sí consideramos que todavía hay una experiencia histórica por desarrollar, no nos identificamos con, por ejemplo, el modelo del estalinismo en la Unión Soviética o del castrismo en Cuba o de Mao en China. De hecho, nuestra lista también está conformada por un intelectual que es Roberto Sáenz, que es dirigente de nuestra organización a nivel nacional, que ha escrito y publicado el año pasado un libro llamado El marxismo y la transición socialista, tomo 1, Estado, Poder y Burocracia, que se los recomiendo muchísimo, que justamente es un desarrollo y un estudio crítico de las experiencias del siglo XX que fueron denominadas socialistas o que fueron denominadas comunistas, para poder replantear cuál es, ¿no?, esa sociedad que buscamos y cómo se puede llegar hasta ella, fundamentalmente a través de la participación y el gobierno democrático de la clase trabajadora en primer lugar. Así que bueno, les dejo esa recomendación. Ahora yo me voy a tener que despedir porque me toca volver a trabajar. Así que bueno, nada, agradecerles por hacerme todas estas preguntas tan interesantes, por la bienvenida y bueno, espero poder seguir en contacto en otra oportunidad. Y para concluir, Gracias.
¿Por qué crees que, o sea, qué le dirías a quienes nos están sintonizando y están en dudas respecto al voto? O sea, ¿por qué tienen que votar a la Fuerza Nuevo Más aquí en la ciudad? Yo los invito a que nos acompañen en primer lugar porque somos una lista que es de trabajadores, que es de jóvenes, que es de estudiantes. Es una lista que vive lo mismo que el votante promedio vive y me parece que eso es importante porque nos da una posibilidad de representar a las grandes mayorías que viven en la ciudad de Buenos Aires y que atraviesan los problemas que atravesamos todos. También los invito a que nos acompañen porque es necesaria una alternativa distinta, una alternativa nueva. En este sentido, la voz que tenemos desde el anticapitalismo es un aporte novedoso en el panorama electoral y en el panorama de nuestro país para buscar una alternativa y que nos acompañen también porque tenemos la fuerza de la juventud, la fuerza del movimiento que lucha en defensa de la educación pública, la fuerza de los trabajadores precarizados que pelean por sus derechos, la fuerza del movimiento feminista para poder cambiarlo todo y queremos también que esas voces estén representadas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Violeta Alonso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De esta Gracias. manera, a Violeta Alonso, quien es segunda candidata por la Fuerza Nuevo Más a disputar la banca en el Parlamento porteño. Así que la idea es que todos tengan voces, todos los partidos de derecha, de izquierda, de centro. Acá se le da voz a todos los que conforman la democracia, ¿no? Ayer casualmente